Invitamos a Mauricio Pérez de la Puente, nuestro past president, que es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, especialista en salud pública en la Universidad de Panamá, en medicina interna aquí en este hospital, especialista en endocrinología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, es docente de endocrinología en el posgrado de medicina interna de la Universidad Internacional del Ecuador. Como dije, es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y es director de Endocare, el Centro Integral de Endocrinología y Diabetes. Mauricio va a enfocar el siguiente aspecto del manejo de la diabetes, creo yo. Hasta ahora nos hemos hablado, como era el tema de Jorge, sobre el enfoque glucocéntrico y los efectos del manejo de la diabetes en la glucosa. Mauricio nos va a comentar aquel aspecto importante que tenemos ahora, que es la prevención y tratamiento de las complicaciones cardiorrenales en la diabetes de tipo 2. Mauricio, por favor. Muchas gracias, Mario. Bueno, felicitando al espacio creado por la sociedad realmente y agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes mis opiniones y ciertos datos. Entonces, vamos a mutar un poco en el algoritmo que ustedes vieron del tratamiento de diabetes tipo 2, donde la parte de Byron que acaba de hablar, habla sobre la parte derecha del algoritmo, y se me pidió que hable sobre la prevención y tratamiento de las complicaciones cardiorrenales en diabetes tipo 2. Entonces, son mis conflictos de interés. Y básicamente lo que vamos a analizar en media hora rápidamente son tres cosas. Vamos a hablar sobre la prevención de complicaciones cardiorrenales, qué tenemos que hacer en cuanto al tratamiento de estas complicaciones, pero en población con diabetes tipo 2, pero en el contexto del Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una conferencia normal, porque al ser un día de la diabetes, lo que queremos, los que emitimos algún tipo de opinión, es que las cosas cambien y decir ciertas cosas que quizás políticamente no sean tan apropiadas, pero es lo que creo que tenemos que decir en el contexto de un día como estos. Entonces, los objetivos son claros, básicos. Primero es conocer cuál es el enfoque actual del tratamiento de la diabetes tipo 2, lo van a ver más tarde con el doctor Pasquel también. Definir cuál es el papel actual de los inhibidores de SGLT2 en esta estrategia, es decir, saber cuándo y cómo utilizar este tipo de medicamentos. Exponer cuál es la evidencia con estos productos, especialmente con dapaglifosina, y ubicar todo esto en el contexto nacional, que creo que, como digo, es algo que no podemos pasar desapercibido y tampoco debemos dejar de tener alguna opinión con respecto a lo que sucede aquí en el país. Entonces, el contexto en la consulta en realidad es que nosotros tenemos diferentes tipos de pacientes, no todos son iguales. Si yo, por ejemplo, en una consulta de endocrinología puedo ver que el paciente con diabetes tipo 2 no es el mismo, no es uno solo, no es un tipo específico de diabetes tipo 2, sino que tenemos varios fenotipos. Y obviamente, si es que yo tengo esos fenotipos, mi estrategia o el conocimiento de la prevalencia de complicaciones macro o microvasculares va a ser distinta. Por lo tanto, en la consulta nuestra, no todos los pacientes con diabetes tipo 2 son iguales. Lo mismo se aplica en la consulta nuestra como en la consulta de todos ustedes, todo lo que nos están viendo. Entonces, lo primero es que no todo es el mismo paciente. Y luego, desde el punto de vista diabetes, cardio, renal, complicaciones, que es lo que hemos estado oyendo todo el tiempo, básicamente el contexto también es diferente. No es lo mismo una consulta del endocrinólogo, del diabetólogo, no es lo mismo la consulta del cardiólogo y no es la misma de la consulta del nefrólogo, porque son pacientes, de alguna manera son los mismos, pero de otra manera no son los mismos. Entonces, yo puedo tomar una decisión y digo, bueno, yo como diabetólogo le voy a dar una medicación que le ayuda a bajar la glucosa, por ejemplo, en el ejemplo anterior, Byron, utilizamos de acuerdo al estudio Verify, precozmente una metformina con una vilagliptina, y digo, bueno, le voy a dar una medicación y además le voy a dar esta medicación, le va a ayudar desde el punto de vista cardiorrenal. Ese es el contexto que nosotros tenemos en la consulta. Pero el contexto de un cardiólogo quizás
no es el mismo. Y puede decirle, yo le voy a dar un tratamiento para su insuficiencia cardíaca, para su fracción de eyección que no está bien. Y de paso esa medicación le sirve para bajar un poco la glucosa. O puede ir al nefrólogo, el paciente que no necesariamente es el nuestro, y decir, le voy a dar una medicación para mejorar la proteinuria, para mejorar la creatinina, para ver que esto no progrese, y de paso también le va a bajar la glucosa. Entonces, el contexto de las complicaciones cardiorrenales en una población con diabetes tipo 2, en realidad es la misma. En realidad los médicos tomamos las mismas decisiones en un objetivo único, es lo mismo dependiendo del paciente dónde va a estar. Entonces creo que es importante. ¿Para qué? Para equilibrar las acciones que nosotros tenemos que tener en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuál es el perfil del paciente en realidad? Entonces sabemos más o menos que la prevalencia de diabetes tipo 2, 8-12% en nuestra población, y sabemos que el 12 al 14% de pacientes con diabetes tipo 2 tienen una falla cardíaca, que el 32% de pacientes con diabetes tienen ya un evento cardiovascular, una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Sabemos que el 60% de pacientes con falla cardíaca y diabetes tienen una enfermedad renal crónica, es un número bastante alto, que del 35-45% de pacientes con falla cardíaca tienen ya una enfermedad renal crónica, y que del 20 al 40% de pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen una enfermedad renal crónica. Entonces, si ustedes ven, el perfil del paciente no es el mismo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros nos movemos en mi pantalla de la derecha hacia la izquierda. Es decir, los pacientes que nosotros vemos son estos. Y estos pacientes ya son pacientes derivados. Nosotros derivamos. Por lo tanto, estos pacientes, por ahí, desde el punto de vista de tratamiento de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca o de enfermedad renal crónica, ya son pacientes compartidos que merecen o necesitan un tratamiento específico para este tipo de complicación. Y nosotros nos ubicamos básicamente en este grupo de acá. Entonces, ese es el contexto, ese es el perfil del paciente que nosotros vemos, que no es necesariamente el mismo que ven los otros colegas. Entonces, sigo haciendo la misma pregunta. ¿La visión que nosotros tenemos es igual? O sea, es igual las guías de la ADA con EASD, de los endocrinólogos clínicos recientemente publicadas, lo cual van a hablar en los minutos. Es lo mismo, tienen el mismo objetivo que los europeos en cuanto a la prevención cardiovascular, o son los mismos objetivos en base a un documento entre los nefrólogos y la ADA. ¿Compartimos los mismos objetivos? ¿Hacemos lo mismo realmente? ¿Utilizamos los mismos medicamentos realmente o no? Entonces es inevitable que en lo que vamos a hablar, no podamos describir al menos rápidamente cuáles son las guías actuales o las recomendaciones actuales en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es inevitable, tenemos que hablar de eso para ver, en este caso, los SGLT2 inhibidores, dónde se ubican en la utilización. Entonces, si bien ya van a hablarse del tratamiento holístico y van a ver todas las características que tenemos que tener cuando tratamos a un paciente con diabetes tipo 2, que no son pocas, son varias. Y ustedes ven ahí en las flechas, con respecto a lo que es la parte cardiovascular, ver la parte de complicaciones, valorar el riesgo, ver si tienen complicaciones o no, y el impacto de la hipoglucemia y de la protección cardiorrenal en este tipo de pacientes. Son dos flechas de una serie de cosas que en realidad y en teoría deberíamos hacer. Entonces ya se habló algo de la inercia, obviamente se aplica lo mismo. Tenemos que hacer las cosas sin inercia, no tenemos que hacer lo mismo, ya sea que porque creamos que el paciente realmente ya hicimos lo suficiente, es decir, hay una complicidad en nosotros en hacer siempre lo mismo, pero también puede ser que no tengamos nosotros una adecuada actualización sobre los temas y por lo tanto nosotros sigamos tomando las mismas decisiones porque no sabemos que hay que tomar otras decisiones en cuanto al tratamiento de la diabetes tipo 2. Y en las guías actuales hablan de 4 grupos: manejo de glucosa, protección cardiorrenal, manejo cardiorrenal y manejo del peso. Obviamente en el documento está descrito y está explicado ciertas cosas, pero si uno ve esto, si ustedes ven esto, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con las otras complicaciones?
No son importantes la neuropatía, no es importante la oftalmopatía. El hígado graso sí lo hablan. Pero cuando uno ve este gráfico, dice, es igual de importante el manejo de la glucosa como prevenir cardiovascular, como el manejo del peso. Y uno diría que son iguales. Entonces, las recomendaciones es que básicamente si el paciente ya tiene un evento establecido, tenemos que utilizar los agonistas receptor GLP-1 que han demostrado tener beneficio en reducir los eventos finales, o un SGLT2 inhibidor con beneficio, pero asociado a una mejoría en la función cardíaca, es decir, en fase renal, y mejorar la evolución renal. Y lo mismo se aplica para pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular que está descrito en las guías del paciente de más de 55 años que tiene 2 o más, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, hipertensión arterial o albuminuria, en el cual yo debo establecer si el paciente lo tuvo, si el paciente tiene un alto riesgo, debo iniciar este tipo de medicamentos. Aquí ustedes ven es la descripción de los agonistas actuales, y básicamente de aquí debo decir que tenemos solamente el liraglutide y en presentación para bajar de peso y no para diabetes, lo cual habría que discutir si eso está bien o no. Teníamos el dulaglutide hasta hace poco tiempo y por cuestiones aparentemente de regulación del mercado ya no está, lo cual habría que pensar si eso está bien o está mal. Y luego ver cuáles son básicamente los efectos renales, las contraindicaciones, la utilización de acuerdo al clean renal, qué es lo que yo espero, si es muy potente o no es muy potente, cuál es el perfil de utilización de este tipo de medicamentos, rápidamente. Y luego tenemos los inhibidores de SGLT2, eficaces, no hipoglucemia, baja de peso, intermedio, efectos sobre eventos finales y eventos sobre falla cardíaca y sobre la parte de progresión renal. Es decir, sí es importante ver qué quiero hacer, reducir los eventos finales, quiero mejorar la falla cardíaca, quiero mejorar la progresión de la falla renal o no. Y de acuerdo a eso voy tomando las decisiones que se ameritan. Ustedes ahí abajo tienen el perfil de cada uno de los medicamentos de inhibidores de SGLT2. Y luego vamos al cuadro que también va a ser analizado. Byron estaba en este punto del cuadro. Y yo tengo que hablar de este punto del cuadro. Pero cuando ustedes ven la diapositiva, hace 3 diapositivas, se supone que todo es igual, porque los cuadros son iguales, los 4. Pero aquí yo veo que el lado izquierdo es mucho más grande que el lado derecho. Y el lado derecho, que es el control de la diabetes, ya es algo más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que nos olvidemos de un control adecuado, precoz, del nivel de glucosa en pacientes que no necesiten el lado izquierdo. Y también, como todo, cuando lee un documento, también tiene que leer la parte pequeña del documento, del contrato, la letra pequeña que está ahí abajo, lo cual hay que leerla bien. Entonces, y esa letra pequeña lo que dice es que yo tengo que utilizar estos medicamentos de protección cardiorrenal independientemente del valor de glucosa, independientemente del uso o no de metformina. Eso dice la letra chiquita. Y eso creo que deberíamos poner en letras bien grandes, no en letras pequeñas, porque generalmente es lo que omitimos todos los días al ver todos nuestros pacientes. Aquí lo que ven son los estudios donde obviamente la evidencia que señala que independientemente del uso de metformina hay un riesgo disminuido, tanto en el uso con inhibidores SGLT2, independientemente de el uso de metformina o del nivel de hemoglobina glicosilada. Es importante justificar esas letras pequeñas. Y luego tenemos, en cuanto a agonista receptor GLP-1, lo mismo, es decir, aquella conclusión de que la decisión en este grupo de pacientes con eventos o con alto riesgo cardiovascular es independiente del nivel de glucosa y del nivel de hemoglobina glicosilada y del uso no de metformina. Eso es bien importante. Y luego tenemos las guías de los endocrinólogos clínicos, que lo hacen a través de preguntas. Pero a mí me gusta esta diapositiva porque me parece que es mejor que la otra, porque es más simple y es la verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todas las personas con diabetes tipo 2, tengo que ver el riesgo.
ya sea que ese paciente tuvo un evento cardiovascular, un stroke, ya sea que ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, ya sea que ese paciente tiene un problema de enfermedad renal crónica, y lo trato y inicio el medicamento de acuerdo a ese establecimiento de riesgo. Y además, ajusto la medicación antihiperglicemiante para lograr los objetivos. Esta diapositiva me gusta porque es mucho más clara que la anterior. La anterior no me ubica en un espacio. Este me ubica claramente. Tengo un paciente con diabetes tipo 2, establezco el riesgo de su situación, uso la medicación que debo usar, pero no me olvido de controlar la glucosa. Ese es un mensaje importantísimo. No olvidarnos del manejo de la glucosa. A nosotros los endocrinólogos dicen que somos glucocéntricos. Y yo pienso que a honra sí somos. Y debemos ser, y debemos seguir siendo, porque no es nada malo. Entonces, estas son las recomendaciones que básicamente son muy similares, es decir, tomar la decisión independientemente del valor de hemoglobina glicosilada, del medicamento que esté usando para su patología cardíaca, para su patología renal. Básicamente es lo mismo, entre prefiriendo una que otra medicación, pero básicamente el grupo de medicamentos son los mismos. Para falla renal o enfermedad, insuficiencia renal crónica o enfermedad diabética renal, como se lo propone que hay que usar, es lo mismo. Si tengo este paciente y demuestro la evidencia a través de grupos, en este caso de inhibidores de SGLT2, tengo que utilizarlo porque obviamente la evidencia dice que es así. Más allá de utilizar otros tipos de medicamentos que usábamos antes y de usar, es más, nuevos medicamentos. Ustedes ven ahí cuál es el CLINES en el cual uno debería empezar o podría utilizar esto. Antes fue bajando en la medida que los estudios nos iban indicando en qué pacientes podemos ir usando. Básicamente se ubica en el 20%. Y aquí ven ustedes las otras recomendaciones. Y luego, bueno, tenemos el punto de vista del cardiólogo. Ok, ellos dicen, bueno, valoremos el paciente, su riesgo cardiometabólico, listo. Veamos específicamente si es un paciente con diabetes o no, si es un paciente que fuma o no. Entonces lo ubicamos en esta parte. Primero hacemos un riesgo general, luego hacemos un riesgo específicos, luego personalizamos el tratamiento. Pero ojo, no nos olvidemos que ese paciente con diabetes tiene que tener un control adecuado, recomendado, de los niveles de glucosa. Yo lo que hago es estos pacientes, entro a la aplicación del Grupo Europeo del ESC, lo que hago es establezco el riesgo de los pacientes, y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos esto en todos los pacientes que van al consultorio? Y yo diría que es poco. ¿Lo hacemos al ojo o no lo hacemos? Y la respuesta es que tenemos que hacerlo. Esa es la respuesta. Bueno, ¿cuál es el papel del endocrinólogo en el tratamiento en el tratamiento de un paciente con falla cardíaca? Pensarlo, buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Podemos pedir un eco, podemos pedir un ProBNP, no olvidarnos ese porcentaje de pacientes con diabetes que pueden tener falla renal. ¿Y qué hacer? Remitirlo rápidamente. Y si ese paciente obviamente tuvo un evento y es un paciente que tiene un alto riesgo, tengo que utilizar los medicamentos en este grupo, específicamente los inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca. Estas son las recomendaciones de los cardiólogos, donde ellos dicen, bueno, el paciente tiene un evento establecido, utilicemos, veamos cuál es el paciente de alto riesgo, utilicemos inhibidores de SGLT2, utilicemos agonistas de receptor GLP-1, ya sea que el paciente tiene el evento, tiene un alto riesgo, tiene una falla cardíaca o tiene una progresión renal, que básicamente eso es. Pero no habla independientemente del valor de la glucosa, al menos estas no. Y luego tenemos una visión mixta, que es la visión de los nefrólogos con nosotros, por decirlo así, que esto también es muy reciente. Y básicamente creo que lo importante es cómo hacerlo, cuándo buscar este riesgo renal en los pacientes, a través de qué. Ni siquiera los laboratorios ahorita saben cómo sacar la relación albúmina-creatinina en orina. Se confunden y no lo saben. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Ni siquiera estamos avanzando. Y es lo que pasa en la realidad. Y lo que me gusta de esta guía es que busca, categoriza, trata y refiere. Es espectacular esa diapositiva porque nos ubica exactamente
cuál es el estadio renal de ese paciente, cómo hacerlo, qué hacer y cuándo referirlo. Lo cual es excelente, porque hace que justamente hagamos lo que la charla nos pide que hagamos, que es prevención y tratamiento de complicaciones cardiorrenales en el paciente con diabetes tipo 2. Entonces, esta diapositiva es excelente, porque nos dice qué hacer y cómo hacerlo y con qué hacerlo. Obviamente, en el manejo, ustedes ven aquí, entran los inhibidores de SGLT2 de entrada con un clearance del 20%, con el uso o no de metformina si me lo permite, y luego voy ajustando el tratamiento con inhibidores SGLT2 y con agonistas del receptor GLP-1. Es decir, si uso el uno, no puedo, uso el otro, si uso el otro, no puedo, me combino. Básicamente, ¿qué quiero decir? Que el enfoque del tratamiento se está dirigiendo a tener la metformina de lado, es cierto, pero en estos pacientes o es un inhibidor de SGLT2 o es un agonista receptor GLP-1. Y si no es del uno, es del otro. Lo cual nos lleva a otra cosa, que obviamente estos medicamentos los debemos usar y cada vez más frecuentemente, no porque uno lo diga, sino porque la evidencia lo dice que es así. Y luego vienen los otros medicamentos para bajar la glucosa, pero no nos olvidemos que son pacientes con diabetes tipo 2 y esa enfermedad va a progresar. Ustedes ahí lo que tienen es, en cuanto a inhibidores de SGLT2, los beneficios, las consideraciones en cuanto a los datos de progresión en enfermedad crónica renal, en enfermedad cardiovascular, en falla cardíaca, la potencia de bajar o no la glucosa, la potencialidad de generar hipoglucemia o no, el peso o el costo, lo cual hablaremos quizás después un ratito. ¿Cuáles son las opciones de acuerdo al funcionamiento renal en el uso de cada uno de esos? El documento de CADIGO lo dice, lo cual también me parece que es bastante útil para todos nosotros. Especialmente no es infrecuente que a nivel primario tengamos pacientes usando metformina con aclaramientos del 20% o sulfenilurias, por poner un ejemplo. Entonces, lo único que quiero es enfocarme en lo que está coloreado, que es lo mismo en un paciente que tiene diabetes tipo 2 con una enfermedad renal y tiene un cáncer. Yo debo usar este tipo de medicamentos, inhibidores SGLT2 o agonistas que han demostrado tener beneficio en este grupo de pacientes. Entonces, la idea es bastante directa, bastante clara en este aspecto. Este es el grupo de inhibidores de SGLT2. Básicamente, esto es para ver el mecanismo de acción al inhibir esto y al generar básicamente glucosuria, que es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la evidencia de dapaglifosina en este contexto? Entonces, tengo que tener evidencia que me diga que me sirve en población con diabetes, que me sirve en pacientes con algún grado de insuficiencia cardíaca o que me sirve en pacientes que tienen un daño renal. Básicamente, así es el mensaje. Ustedes lo que tienen aquí en el primer estudio, el Declare-TIMI 58, en el cual la característica principal es que ya era un grupo de pacientes que tenían eventos y que tenían un alto riesgo cardiovascular para hacer eventos. No era un grupo exclusivamente con eventos. Entonces es un grupo mixto. ¿Cuál es la conclusión? En el paciente con alto riesgo cardiovascular, yo puedo usar y debo usar este tipo de medicamentos. Ese es el mensaje. Ya sea específicamente, ven aquí, para falla cardíaca o muerte cardiovascular, en una reducción de riesgo del 17%, cosas que nosotros nunca habíamos visto en realidad desde los estudios que empezaron a salir de seguridad cardiovascular. Era algo que nunca habíamos visto, lo cual ha marcado un hito en cuanto al tratamiento. Y estos beneficios en la parte de disminuir los eventos es ya sea si el paciente ya tuvo una enfermedad cardiovascular establecida, ya sea si tiene múltiples factores de riesgo, ya sea si tiene historia de falla cardíaca o no, o si es que hay una falla cardíaca basal o no. En diferentes circunstancias, el uso de este medicamento en población con diabetes tipo 2 con eventos o sin riesgo es beneficioso en la parte de hospitalizaciones o muertes cardiovasculares. En aquellos pacientes que tienen un funcionamiento renal normal, también disminuye el riesgo. Entonces, claro, uno va haciéndose la pregunta, ¿qué tan precozmente yo puedo utilizar este tipo de medicamentos? En la progresión renal de complicaciones, de disminución de clearance, de la necesidad de diálisis, de la muerte por cualquier causa, de la muerte por falla renal, tenemos una disminución de riesgo relativo también del 47%, pero son riesgos realmente importantes.
Luego tenemos en la falla cardíaca, porque es la segunda parte, lo mismo, pero lo importante es que esto se da en pacientes con diabetes o en pacientes sin diabetes, lo cual era el primer contexto. Si vamos donde un cardiólogo y el cardiólogo va a dar una medicación cardíaca, este sería el caso, y sin importar que tenga diabetes o no. Entonces, ese es el mensaje. En diferentes condiciones, en diferentes subpoblaciones, más o menos, el beneficio cardíaco. Y luego tenemos en falla renal, en el cual en población que ya tienen un daño, ya sean pacientes con diabetes o no diabetes, básicamente el beneficio en puntos primarios y puntos secundarios con disminución de riesgos relativos del 44%, 30%, 31%, 34%, en que ese paciente no va o va a retrasar su evolución de esa microalbuminuria, de esa relación, de esa falla renal, de la necesidad de diálisis, va a disminuir. Pero vuelvo a decir que los riesgos relativos son bastante importantes, las reducciones son bastante importantes. Y ahí tienen un compilado de lo que es en los 3 ejes, en población con diabetes, en problema cardíaco y en problema renal, con eventos con alto riesgo, en pacientes con diabetes y sin diabetes, y en pacientes con diabetes y sin diabetes. Así sería como yo tengo que analizar a ese paciente que yo veo en la consulta y de acuerdo a eso tomar la decisión. Entonces, como decía, no puedo alejarme de la situación nacional. Y uno dice, bueno, qué bonitas, las guías son chéveres, hicieron en Estados Unidos, hicieron en Europa. Más que bonitas, dicen lo que tienen que decir y está bien, porque la evidencia es esa. Nos guste o no nos guste, tengamos o no tengamos, eso es. Pero claro, eso genera una brecha grande. Cuando yo estuve en el lanzamiento de las guías de estas en septiembre, en realidad me frustré, porque me doy cuenta que la brecha es más grande que antes. Porque antes la discusión era cómo trato la diabetes. ¿Le daré algo que me da menos hipoglucemia? ¿Le daré algo que no tiene efectos colaterales? ¿Le daré algo que me ha ayudado a bajar de peso? La discusión era esa. Ahora la discusión es otra. La discusión es cómo hago y tengo las herramientas para bajar este riesgo de este grupo de pacientes con o sin diabetes. ¿Cómo hago para aplicar eso en una población como la nuestra? Porque es una brecha enorme. Antes la discusión era si teníamos insulinas análogas o no. Ahora la discusión es esto. Si debemos usar esto o no debemos usarlo. Y la brecha es muy grande. Es demasiado grande. Y claro, la brecha también es interna, porque no es lo mismo el sistema privado, el sistema público, el sistema de beneficencia o el sistema de seguro social. Cada uno tiene sus normas, sus reglas. Debe haber una normatización en el Ministerio de Salud, pero esa brecha también es interna. No es lo mismo el paciente que va a la consulta que el paciente que va a un hospital público y no tiene cómo aplicar esta guía, por más buenas que sean. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, entonces la brecha puede ser chiquita o puede ser grande. Entonces yo digo, bueno, pongamos una cuerda en esa brecha, que la gente pase. Es un paño de agua tibia. Pondré un anexo para que supuestamente ese paciente utilice ese medicamento y pasará por 5 o 6 personas que a la final le rechacen o no. No sé. O puede hacer algo más grande, más sólido, un puente pequeño, pero más fuerte para paliar el problema. O puedo hacer un puente de última generación, pero donde solamente pase una persona, o sea, dirigida solamente para pocas personas que puedan acceder al medicamento. O puedo decir, bueno, voy a mandarme una carretera para esa brecha donde pase todo el mundo, donde todo el mundo pase con comodidad y ya está. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y básicamente depende de nuestras autoridades, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que ellos perciben o creen que es el problema principal en la diabetes. A mí me parece que la respuesta es esta de aquí, no esta, porque ya hemos estado aquí y seguimos aquí. Esta es la respuesta. Entonces, las conclusiones, y estamos bien. Entonces, establecer el riesgo cardiovascular es fundamental en el manejo actual de los pacientes con diabetes tipo 2. Está demostrado, están las imágenes, es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos que hacer.
La pregunta es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Las acciones farmacológicas de prevención y tratamiento deben ser independientes del nivel de hemoglobina glicosilada y de la medicación utilizada. Sí, y eso es un mensaje. Porque a nosotros nos cuesta todavía despegarnos de la metformina y nos cuesta despegarnos de los otros medicamentos. Nos cuesta pensar como la izquierda. Me refiero al gráfico, por si acaso. Y me gusta la derecha. Entonces, por ese lado también aquí, por si acaso. El papel del médico endocrinólogo, diabetólogo de inicio, ¿ok? Es fundamental. ¿Por qué? Porque de mí depende establecer ese diagnóstico, ver el riesgo y saber referir a tiempo. O sea, yo soy el pivote en esto. Es importante comunicar cuándo, cómo y en qué pacientes utilizar los inhibidores de SGLT2, los agonistas. Yo estaba pensando de mañana, es como los antibióticos, debemos enseñar a utilizar bien este tipo de medicamentos. El uso racional de medicamentos se aplicaría aquí. Tenemos que nosotros capacitar a todo el mundo para utilizar adecuadamente. No dejar de usarlo y tampoco usarlo en cada persona. Eso es lo que tenemos que hacer. La evidencia a favor de este inhibidor dapaglifosina es evidente en población con diabetes en diferentes condiciones clínicas, en diferentes estados, como vimos rápidamente. No debemos descuidar el control glucémico adecuado porque es parte de la historia natural. El paciente con diabetes va a evolucionar su control o su mal control de glucosa. Entonces no debemos caer en no hacerle caso al lado derecho del gráfico y solamente hacerle caso al lado izquierdo. Y es vital, primero, definir las estrategias de implementación nacional de las recomendaciones actuales. No digo de las recomendaciones que nosotros tenemos, sino de esas, las que les acabo de dar. Entonces, primero tengo varias opciones. O espero, me siento, como estamos sentados aquí en el auditorio, a que haya una nueva actualización. Pasarán 2 años, 3 años, no sé cuánto vaya a pasar. Eso no quiere decir que no se reconozca lo que los doctores anteriores hicimos o hicieron en las guías anteriores, que fueron bastante debatidas, pero esas guías definitivamente tienen que actualizarse, porque la pregunta es totalmente distinta, ya no se trata de la glucosa, ahora se trata de otra cosa. O puedo adoptar las recomendaciones, o puedo adaptar las recomendaciones, pero con procesos simples. ¿Qué es mejor? ¿Capacitar a las personas o crear por ahí un trámite complejo que nunca termina? Por decir que hay un trámite, por decir que ese paciente puede acceder a esos medicamentos. ¿Qué es lo mejor? Entonces, mecanismos específicos para lograr la factibilidad de las acciones. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente el problema es que se tiene que hacer algo, sin importar, no hay excusas, que no hay dinero, que no se puede. Bueno, sí se pueden hacer las cosas. No hay excusas para no cambiar, porque la brecha es demasiado grande. Y obviamente requiere de una decisión política con enfoque técnico. Y nada más, muchas gracias. Quería eso compartir con ustedes. Gracias, Mauricio. Antes de darle la palabra al Jorge, al que le iba a llamar, igual que al Byron, a que se suban 5 minutos a la mesa. Yo creo que casualmente yo había hecho un editorial en uno de los periódicos de divulgación de medicina, enfocando este aspecto que Mauricio habla ahora de una brecha, ¿no es cierto? Yo ponía que había una gran diferencia entre lo que era el manejo de la diabetes como una enfermedad solita y lo que es realmente, ¿no es cierto? Una pandemia, pero una pandemia no solamente por el número, sino por estos aspectos de complicaciones, etcétera, que nos han complicado, nos van a complicar. El doctor Ferran Ruiz dijo de mañana, si será verdad, para enfocarme a la última parte, esto de la economía, si será verdad que hay que tomar en cuenta el no utilizar cosas aparentemente caras, ¿no es cierto?, en relación a lo que se nos viene después, ¿no es cierto? Sabemos que más del 90% de los pacientes en diálisis en el Ecuador son diabéticos, ¿no es cierto? El porcentaje de pacientes con retinopatía es muy grande. Los cardiólogos nos dicen desde hace tiempos que montones de los pacientes con insuficiencia cardíaca son diabéticos y no se diga la enfermedad cardiovascular. Así que yo creo que
Mauricio ha enfocado perfectamente esto y es el momento de... yo diría que el único problema tal vez es el que tenemos que empezar a hacer lo que tú dices, identificar a los pacientes. Y a mí me preocupa un poco lo que se nos puede venir. No sé si Jorge se quería referir a eso. Acaba de aceptarse en el Programa Nacional de Medicamentos Básicos, los SGLT2, ¿no es cierto? Pero, en mi opinión, ahí tenemos un problema. El que se utilice, como tú dijiste, bien, porque tenemos que identificar al paciente, ¿no? Y los tres han dicho algunas cosas, es decir, se nos ha presentado los aspectos de una sulfoniluria interesante como es glicazida, el enfoque con DPP-4 y metforminas como un tratamiento inicial y la necesidad de utilizar otros medicamentos como los SGLT2 que tú has enfocado. Y luego del café vamos a hablar de los GLP-1, ¿no es cierto? Tal vez para al final decirle al Francisco, ¿no es cierto?, qué es lo que él piensa, que no nos hable simplemente de las guías desarrolladas por ellos en los Estados Unidos, sino cómo podríamos aplicar, ¿no?, las guías aquí. Porque si no, todos no sabemos las guías, o más o menos, pero hay que aplicarlas. Jorge, no sé qué querías decir. Es una pregunta haciendo un preámbulo de lo que Mario decía, lo que Mauricio también comentaba y que muchos sabemos, pero no todos saben respecto al cuadro básico de medicamentos que se acaba de publicar hace pocos días. Están incluidos para tratamiento de diabetes 4 fármacos por vía oral y 3 clases farmacológicas. Está la metformina, desde luego no la iban a sacar. Son capaces de hacer cosas así, pero bueno. No la sacaron, la metformina está, la gliclazida sigue desde el cuadro anterior, pero preguntémonos en los hospitales públicos en dónde han sido comprada gliclazida, satisfaciendo esta necesidad de tener más opciones por vía oral o antihiperglucemiantes en general, más allá de la metformina. Muy pocos son los ejemplos. Entonces, gliclazida sigue estando. Afortunadamente ya no está glibenclamida. Y la gran novedad, y que de hecho nos emocionó a muchos que confrontamos a personas con diabetes en el hospital público y en el hospital privado también, era la inclusión de los inhibidores de SGLT2. Y la noticia es que están incluidos los inhibidores de SGLT2, pero no tienen indicación para diabetes mellitus. Están con indicación como tercer escalón para tratamiento de insuficiencia cardíaca en personas con y sin diabetes. Es decir, no están con indicación para diabetes mellitus. Cuando la primera indicación es diabetes mellitus y hay altísima evidencia de mejoría de mortalidad, como ya mencionaba Mauricio, hacía el énfasis en estas evidencias multinacionales de salvar vida en personas con diabetes que ya tuvieron un infarto. Sería iatrogénico no ponérselo, pero lamentablemente CONAMEI ignora y el CONASA ignora estas evidencias duras que no son recientes, tienen ya 12 años de haber sido publicadas y se van reforzando conforme se siguen publicando cosas. Y el tema, creo yo, es hacer también, es preguntarnos, y esta es la pregunta que yo lanzo, ¿qué hacer desde las sociedades científicas? ¿Podría una sociedad científica solicitar inclusión al cuadro a través de un anexo de tal o cual medicamento? Sí que lo puede hacer. Una persona natural lo puede hacer. Con mayor razón una sociedad científica, porque estoy seguro de que múltiples hospitales, servicios de endocrinología solicitaron la inclusión de antidiabéticos orales o antihiperglucemiantes en general al cuadro, pero se hizo caso omiso a eso. Y como les insisto, seguimos igual que en el cuadro anterior, solo metformina y gliclazida para tratamiento de diabetes como fármacos del cuadro, ¿no? No impide que se puedan prescribir y que se deban prescribir personalizando la atención al paciente. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esta realidad para que exista determinada presión desde las sociedades científicas y que pues se reconozca, no se ignore las evidencias duras que existen a favor del uso de estos medicamentos?
Y también está esto, ¿no? Poner en conocimiento de médicos internistas, de estudiantes, médicos de todas las especialidades que nos pueden acompañar ahora, para que se haga presión desde abajo, desde los que vemos los pacientes, cuando no tenemos o no vamos a tener legalmente el aval para utilizar EMPA y dapagliflozina en el primer escenario donde hay beneficio comprobado, que es en personas con diabetes, y no solo para insuficiencia cardíaca. Esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos? No sé si alguien tiene alguna opinión, Mauricio, antes de decir yo la mía. Bueno, o sea, como uno ha estado también en esto, el ejemplo es lo que tú ya pasaste y ya lo hicimos. Cuando nosotros estábamos, y con Paula también, cuando nosotros estábamos, cuando estaban haciendo las guías de diabetes tipo 2, el argumento era que no usábamos tal o cual cosa porque el Estado no dispone del dinero para comprarlo. O sea, el argumento era totalmente fuera de sí, porque el sistema es uno solo. Yo no puedo regir solamente pensando que el país es un hospital público. Tengo que regir pensando que hay privados, públicos y mixtos. Y fue una decepción porque no pusieron nada. Nos pusieron un anexo por ahí. Pero en cambio, acuérdense, cuando estuvimos en la reunión en cambio de cáncer de tiroides, pues estuvimos los tres. El punto era lo mismo, pero nos quisieron hacer lo mismo con la TSH recombinante. Fue la misma doctora, fue la misma. Y nos dijo lo mismo, pero la diferencia, ¿sabes cuál fue? Que todos le caímos encima. Cuando dijo, no hay cómo, Paola, tú, yo, los cirujanos, dijeron, no, la TSH recombinante va, porque es esto, si no, no participamos. ¿Qué hicieron? La aceptaron. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Primero, responsabilidad nuestra, como a través de los entes y sociedades que estamos bien representados, estar ahí. Tenemos un vicepresidente que es médico, del hospital. Tenemos una sociedad, tenemos argumentos. Yo creo que lo que hay que hacer es presionar y no darle chance. Básicamente es eso. Además es nuestra responsabilidad, no podemos dejar que eso no se haga. Pero sí se ha hecho, y yo creo que se ha hecho. Eso es. Yo quería decir, y le voy a comprometer a Paola yo pensaba antes de la siguiente, irnos a tomar un cafecito, yo pensaba que hacer una propuesta para que la primera actividad en enero de la sociedad sea una mesa redonda, ¿no? En que enfoquemos las opciones terapéuticas, porque tenemos ya una nueva. Yo tampoco sabía, yo me fui por el lado de no sabía que solo le aprobaron para los nefrólogos finalmente y los cardiólogos, no para los endocrinólogos. Que pasa lo mismo, a mí me comentaron, me llamaban el otro día con la metformina, que parece que en cambio está solo para los endocrinólogos, porque hay de otras especialidades que no pueden usar metformina y tienen que mandarte, en el Eugenio Espejo tienen que mandarte a decir, véate poniendo la metformina. O sea, es ridículo, ¿no es cierto? Creo que vamos a hacer una reunión, hacer una pequeña sesión, ponernos de acuerdo, porque lo fundamental es lo que decía Mauricio, identificar los pacientes, hacer una propuesta de identificación de los pacientes y volver a trabajar con el ministerio. Yo fui muy cuestionador de la posibilidad de trabajar con el ministerio, porque durante un tiempo fue imposible, ¿no? Era imposible, era perder el tiempo y decir cosas que no se aceptaban nunca, ¿no? Y perdimos el tiempo. Creo que parece que ahora hay alguna opción, ¿no? Como decía Mauricio, tenemos al vicepresidente, que a veces se le ve que puede hacer algo o no. Pero en este caso yo creo que al menos habría que ampliar la indicación en el uso de los SGLT2. Así que no sé, Paola, que usted como jefa que diga. No, digo complementar, y es verdad de exigir a las autoridades, pero desde nuestra sociedad, desde nosotros que somos miembros de la sociedad, participar en la sociedad, en las actividades y estar activos y sumarnos. Somos un gran número de endocrinólogos, estamos invitando a formar a más gente parte de este grupo, pero estar activos, porque aquí queda muy bonito todo
y luego no conversamos. Así que invitados todos para estar activamente en la sociedad. Gracias. Bueno, creo que has aceptado y que en enero les vamos a pedir a los 3 que presentaron hoy, a la doctora Ger que presenta luego sobre las complicaciones, desgraciadamente a nuestro compañero que va a hablar sobre GLP-1 agonistas, tendremos que alguien se hará cargo de esa opción y que discutamos qué hacer con los pacientes. Muchas gracias por esta primera parte de la mañana y les esperamos en una media hora. Gracias.